caso cerrado. Bueno, aquí estamos otra vez, listos para recibir al próximo caso de hoy, con esta cita del psiquiatra austríaco Viktor Frankl. Dice: el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento que le encontramos algún sentido. Que pasen los litigantes, por favor. El hombre que no sacrifica la vida por sus hijos no es hombre, no es padre, no es nada. No podemos pensar en el futuro cuando realmente estamos descuidando el presente. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Pedro, estás demandando a tu esposa Erika, ¿verdad? Así es, doctora. Bueno, explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Estoy demandando a mi esposa Erika porque estoy pidiendo el divorcio, estoy pidiendo una restricción de que ella no pueda acercarse a mí ni mis hijas, y también estoy pidiendo que ella no pueda tomar ni una decisión de sacar a mis hijas de este país sin mi autorización. Ok. Tal vez suene algo loco lo que le estoy diciendo, doctora. No me estás pidiendo nada loco. Excepto la parte de la restricción, que no entiendo por qué quieres que ella y tus hijas no estén cerca de ti. Pero tú me vas a explicar. Permítame explicarle. Y antes de eso, dime esto. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 5 años. 5 años. ¿Y cuántas hijas tienes? Tenemos 3. Tenemos trillizas. ¿Tienen trillizas? 3 años y medio, sí. ¡Ave María! Sí. Trillizas. Una gran bendición de Dios. De sí. 3 años y medio. Sí. Ok. A ver, explícame las circunstancias. Esto fue lo que pasó, doctora. Yo llegué a este país hace muchos años. Hace 5 años yo la conocí a ella, ¿verdad? Hace más o menos alrededor de ese tiempo. Fue lo mejor que yo he tenido en mi vida. Me dio unas hermosas niñas, como le expliqué, son trillizas. Y desgraciadamente, antes de yo conocerla a ella, yo hice un matrimonio, podríamos decirlo, fraudulento, para yo poder arreglar mis papeles en este país. Desgraciadamente las cosas no se dieron, ¿verdad? No pude arreglar. No resultaron, no fueron exitosas. Exactamente, Ajá. exactamente. ¿Y qué pasó? Y lo que pasó es que con el tiempo, como al año y medio, anulamos ese matrimonio. Ajá. Y yo me olvidé, por lo tanto, de todo eso. Desgraciadamente, hace un mes, a mí me llegó una carta de migración, de deportación. Y hasta este momento, a mí nada más me quedan 2 semanas para yo salir de este país. A ver, acércame la carta. Y precisamente por eso es que vengo a apelar esto, doctora. O sea, sí, lo que tiene es 2 semanas. ¿Y te están deportando a dónde? A Honduras. Oh, a Honduras. Honduras. Es un país muy crítico, la vida es muy difícil. Yo estuve ahí hasta mis 16 años y es precisamente por lo que le digo a ella que ella no puede venirse para acá conmigo. No puede traer a mis niñas a este país. A Honduras, ella no sabe, pero yo viví ahí, yo sufrí ahí. No sabe lo que es no tener nada que comer, hacer cosas que no tienes que hacer para simplemente estar bien. Precisamente por eso, yo no quiero que mis hijas pasen por todo eso. De hecho, Honduras es considerado uno de los países más peligrosos del mundo. Creo que es el más peligroso. Desgraciadamente, y especialmente el trato a las mujeres. ¿Qué piensas hacer cuando tengas que regresar? No sé qué vaya a pasar. Cuando yo me vine, de hecho me vine por una situación muy crítica. A mi hermano lo mataron allá. Estábamos mal, ¿verdad? Estábamos en gangas, estábamos tratando de sobrevivir, de comer, teníamos que hacer lo que teníamos que hacer para comer. Que usualmente era crimen. Sí. 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 Pasando eso, lo de mi hermano, mis padres se esforzaron para mí mandarme para acá y yo tener una vida mejor, no pasar por lo que mi hermano pasó. Ok. Bueno, entonces tú propones y pretendes que tu esposa se va a quedar aquí con las 3 niñas. ¿Y qué apoyo le estás dejando a ella aquí? Precisamente
aparte de que me gustaría que ella no pueda hacer nada, no pueda sacar a mis hijas del país, quiero dejarle la parte de Tu responsabilidad, tus sí, derechos paternos. Sí, mis derechos paternos a mi hermana, Y ella la va a apoyar, va a ¿Y estar porque tu hermana vive aquí en Estados Unidos? Sí, ella vive aquí en Estados Unidos. Ella está aquí. ¿Y es documentada? Sí, ella sí. Ella sí. Sí. ¿Y se lleva bien con tu esposa? Más o menos. La verdad, no, doctora. Tenemos unos roces. Pero al final de cuentas ella está ahí. Mi hermana la va a apoyar. Ok, pero a ver una cosa, fíjate. Tú no quieres que ella te siga, tú no quieres que ella esté contigo, tú no quieres que ella vaya a Honduras y lleve a las niñas y Yo no estén quiero juntos. que ella vaya a sufrir. ¿Y de qué va a vivir ella acá? O sea, ¿qué va a hacer ella aquí? Pues- Sin tu apoyo. Cuando yo llegué a este país me costó mucho, ¿verdad? Pero poco a poco, gracias a Dios, salí adelante. Yo con mi cuñado y mi hermana hicimos un negocio de jardinería. Yo ya autoricé a mi cuñado y a mi hermana para que la mitad de esos ingresos vayan a mis hijas y vayan a ella. Ya tenemos una casa pagada, ella no se tiene que preocupar por nada de eso. En otras palabras, yo tampoco la ando dejando así, Sí. la estoy dejando asegurada. O sea, no estás desamparada, va a tener Exactamente. una seguridad económica. O sea, tú estás renunciando al amor de tu familia por el bienestar de tu ellos. familia. Así Yo no estoy es. de acuerdo, doctora, no estoy de acuerdo. Yo pienso que necesitan a su padre, necesitan que la familia esté unida. Yo no estoy de acuerdo. Pero hay veces que uno tiene que sacrificarse precisamente por eso. Ok. Erika, ya me dijiste que tú piensas que la familia tiene que estar unida Claro que sí, doctora. y que las niñas tienen que tener una figura paterna. Sí. Fíjate, yo entiendo que tú quieres estar con él, pues tenemos que pensar. O sea, él va a llegar a un país que ha sido considerado el más peligroso, donde no tiene un trabajo, no tiene una casa, ¿De qué vamos a vivir? no tiene una estructura todavía, no tiene conexión con nadie. O sea, ¿a dónde vas a ir? Estás poniendo a tus hijas en peligro. Doctora, pero yo soy del pensar de que la familia tiene que estar junta. Cuando yo me casé con él, nos casamos para estar en el bien y en el mal. Ahorita estamos pasando en una situación muy difícil que nos está tocando A mí me vivir. gustaría que Y la- yo que- quiero estar con él, quiero irme a Honduras, Es que tienes quiero que- estar con él. Tienes que entender, tienen que entender que esto es una locura llevarse a las niñas para allá, cuando sabemos perfectamente cómo está el país. Vamos a ver las fotos que me trajiste. Por favor, señor director. Sí, se ve que hay una relación de Mire amor qué entre hermosas, ustedes. doctora. Lindas Yo no las quiero- niñas. No quiero que estén sin su padre, yo no quiero. No Yo es lo- quiero estar, que la familia esté juntos, porque yo así fui criada, doctora. ¿Tú crees que yo voy a permitir que mis hijas vayan a sufrir allá a Honduras? Pasemos al testigo del No puedo. demandante. Y son tres. Son Son tres. trillizas. Y son tres. O sea que todavía uno dice uno, llego con uno y con uno Son nos tres, ayudamos, doctora. pero tienes tres Tres niñas. bebés. Son, Son tres tres, bebés. doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Maritza, Maritza. ¿Y usted quién es Maritza? soy la hermana de Pedro Ah, usted es la hermana de Pedro. y vengo a apoyarlo y que usted pueda ayudarle a él para que las nenas se puedan quedar aquí. O sea, usted está abogando porque sus sobrinas se queden aquí en Correcto, Estados Unidos. Correcto, correcto, y que no se vayan para Honduras. Honduras es un país demasiado peligroso, Pero demasiada Maritza, delincuencia. eso no está bien. Tú bien Pero sabes, tú yo no te he platicado conoces que el la lugar, familia tú tiene no que estar conoces el unido. lugar. A lo mejor no conozco, a lo puedes mejor no decir eso. conozco, Las pero niñas, tenemos que allá estar se las juntos. roban, se roban las niñas. La seguridad que hay allá no es igual aquí. Cuando nosotros venimos aquí, sabemos que aquí hay seguridad, pero Honduras es otra situación diferente. Muy peligroso. ¿Tú vas a hacer el papel de Si hay papá cuando se negocios, si nosotros enfermen, no pagamos, cuando ¿sabe qué lo hacen? Nos necesiten? matan. Yo sé, te entiendo. Gracias, Maritza. Pasemos al testigo de la demandada, por favor. Qué horrible situación. Es muy difícil, Porque tú es una doctora. pareja. ¿Y qué estatus migratorio tienes tú? Yo no tengo documentos. Es doctora. otra O sea, cosa, doctora. que tú también estás en Es esa otra misma cosa. difícil situación. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Su nombre? doctora. Mi nombre es Margarita Alfaro y vengo a apoyar a mi amiga Erika y a sus nenas. Yo creo que las nenas y Erika deben
irse con su esposo a Honduras. Yo trabajo de voluntaria para una agencia de niños abusados, donde son abusados sexualmente, físicamente, Precisamente por eso no quiero que vayan a un país y la donde mayoría de pueden estos pasar esas niños cosas. son... Un momento. La mayoría de estos niños vienen de hogares donde hace falta papá o mamá. Entonces, Bueno, pero abuso usualmente pasa eso. Usualmente en una situación como esta, donde son una familia estable y son decentes, o sea, yo no desconfío de que Erika es capaz, especialmente con la ayuda de la cuñada y su cuñado, de ayudar a esas niñas. Ok, vamos a pasar a las niñas junto con la doctora Geisha Menéndez y la abogada Lisette Sierra, por favor. Sí, esto es trágico y es doloroso, sin duda alguna. Esto es un verdadero dilema. Estos son los conflictos que yo sufro, de verdad que sufro. Es muy duro, doctor. Porque son muy complicados. Es muy duro. ¡Hola! ¡Vengan acá! ¡Hola! ¿Cómo tú te llamas? Amy. ¿Y tú? ¿Tú no sabes cómo te llamas? ¿Y la otra cómo se llama? ¿Y tú eres, ella es la que? ¿Ella es la dominante? Sí, es la que manda. Ella es Por la eso líder. Le pido, doctora, que me escuche. Yo te voy a no escuchar. quiero. Espérate, no te veas llorar. Espérate un momentito. Óyeme, y a ver, ¿y tú qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer? ¿No sabes? Yo creo que tú vas a ser presidente. Porque tú te lo sabes todo. Dame un abrazo, ven. Ven, dame un abrazo. No, mami. Dame un abrazo. Y tú, ven. Ay, Dios. Ven tú acá, dame otro abrazo a mí. Lindas esas, muy lindas. Ok, ahora pueden salir, Roberto. Salgan con Roberto, chicas. Ahora enseguida van a ver a mami. Enseguida. Con mamá. Ignacio, vas a tener que darle una Ay, mano. mami. Con Candy. Sí, No, mi bebé. vida. ¿Está bien? Ah, mira, el flautista de Amelín va por ahí andando. Ok. Doctora, ¿usted qué cree que yo voy a permitir que mis hijas vayan para allá? No. ¿Y abandonarlas aquí? Doctora. Es que no es algo que yo lo quiera. Yo ya lo tengo que hacer. No, Pero no ellas es lo que tienen yo que estar quiero. contigo. Yo lo entiendo. Tienen que estar contigo. Yo no quiero que se queden sin un padre. No quiero, doctora. Ok. Doctora Sierra, nada se puede hacer en algo así. Normalmente con condiciones como esta, cuando hay niños menores de edad que son ciudadanos, se puede amparar y se puede parar una deportación. Pero en este caso, como él cometió fraude matrimonial, violó el código de la ley de inmigración, no hay forma, ni una petición familiar a un futuro, ni las niñas pidiéndolo, él no puede beneficiarse de ninguna ley de inmigración. Ahora bien, esas niñas se ven felices, se ven adaptadas. ¿Cómo les puede afectar una separación de su padre a esta temprana edad? A esta edad, doctora, si esas niñas se separan de lo que ellas conocen como su ambiente familiar, les puede crear un estrés para la vida de ellas y entonces eso puede cambiar el comportamiento de las niñas, creándole actitudes. Me imagino que se fuera pueden de- sentir abandonadas también, porque ellas no entienden por qué Claro. papá se va. Correcto. O sea, ellas no Entonces- entienden lo de la orden de deportación, ellas lo que van a sentir es como un abandono. Sí, van a extrañar muchísimo la presencia de su papá, porque obviamente se les rompe lo que es el mundo de ellas, de su familia. Yo creo que es importante que si algo así sucede, pues entonces mantener de alguna manera esta conexión con su papá, porque va a ser bien difícil para ellas entender a esta temprana edad qué es lo que está pasando. Entonces ayúdeme usted a mí, doctora, porque yo estoy pasando por un momento muy complicado con este caso, que me desespera. Pero no puedo pensar en ustedes, solo puedo pensar en esas niñas. Gracias. Mira lo que yo pienso. Deja que tu hombre se vaya solo. Deja que establezca algún tipo de conexión, de trabajo, de situación
en donde él esté, a donde vaya a parar. Vaya, él se va a Honduras y no termina en Honduras. Va a emigrar a otro país donde se le presenta otra oportunidad diferente. Todo esto puede pasar. En el entretiempo ustedes se mantienen en contacto a través de esto. Tú no puedes salir del país tampoco. No Si tú sales no vuelves a entrar. Y entonces son 3 niñas abandonadas por madre y padre. Así que usted tranquila. Usted deje que él, que es un luchador, que ha luchado toda su vida y que ha construido y ha hecho, lo intente una vez más. Y cuando él te llame y te diga, mira, tengo esto, ahora pudiéramos quizás reunirnos de alguna manera o establecernos aquí de alguna manera. Ustedes siempre tienen a la tía que puede cuidar a las niñas, tú puedes ir a verlo de alguna forma, pero déjalo que construya. No saques a las niñas ahora. No lo hagas. El mejor interés de la niña es lo más importante para ustedes dos. ¿Ok? Esa es mi decisión, pero nada de divorcio. Les deseo buena suerte y algún tipo de milagro. Algún tipo de milagro para que la ley cambie y casos como este no terminen en deportación. Que inmigración se dé cuenta que los seres humanos... Yo quiero estar con él, yo no quiero. No sé cuánto tiempo va a pasar para que él se ponga estable en un lugar. Mientras tanto... El amor que él siente por ti lo hará trabajar rapidísimo. Rapidísimo, estoy segura. Él es un hombre de recursos, él es un tipo de fuerza, de coraje. Él va a salir adelante y ustedes se volverán a unir. Deseo lo mejor del mundo. De verdad que sí. He dicho. Caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, evítese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día. Gracias por acompañarnos. Casa para 2, carro para 2, todo, planeando todo con ella, ¿verdad? Llega ella, entonces en ese transcurso son 6 meses más o menos que yo no estuve, porque yo estaba trabajando acá, no podía estar viajando y gastando.